Caímos ambos en una grieta de hielo. Nuestras vidas pendían de un hilo. Frente a la cuerda de salvamento que me lanzó mi esposa, tomé la firme decisión de no salvarme. Le cedí la oportunidad de vivir a Jian Ziyan. Todo porque en mi vida pasada, yo fui quien logró ser rescatado. Pero de Jian Ziyan no quedó ni el rastro de sus restos. Tras su muerte, Heo Siji no mostró ninguna reacción. Dejó el equipo de expedición, y se dedicó a cuidar su embarazo con total calma. Hasta que, después de que nació el bebé, le puso por nombre Xintiao, como un credo. Me clavó un cuchillo directo al pecho. El rostro de Heo Siji desbordaba odio. Yo estaba completamente atónito. Este es el hijo de Ziyan y mío. Por tu culpa nació sin un padre que lo viera. Él está muerto, ¿qué derecho tienes tú de seguir vivo? Muérete de una vez. Vete al infierno a pedirle perdón. Me empujó desde la azotea, y fingió que fue un suicidio. La vi abrazar al niño, riendo con una felicidad macabra. Al abrir los ojos de nuevo, regresé al momento del rescate. Heo Siji estaba a lo lejos. Lanzó la cuerda. Y cayó justo al lado de mi mano. Miré hacia atrás, y vi a Jian Ziyan detrás de mí. La cuerda de salvamento era para mí, pero con la fuerza que tenía Heo Siji, ella solo podía salvar a una persona. Me temblaba la mano, pero apreté los dientes. Hice que Jian Ziyan viera la cuerda. Ziyan, rápido, agarra la cuerda. Te voy a subir. Al segundo siguiente, Ziyan se aferró a la cuerda con fuerza. Por el rabillo del ojo, vi que Heo Siji finalmente respiraba aliviada. Tiró de él con todas sus fuerzas para subirlo. Estás herido. Vamos, volvamos rápido a la base. Al ver que Jian Ziyan estaba a salvo, por fin pude soltar un suspiro de alivio. Bajo la nieve, los dos se abrazan con fuerza. Se alejan apoyándose el uno en el otro. Al irse, la enfermera 1 arroja la cuerda del suelo a un lado. Son Zeng, haré que los demás vengan a rescatarte. Resisto con los dientes apretados. Mis fuerzas se han agotado por completo. Una vez que se han alejado. Mi mano. Por suerte, en el momento más crítico, la herramienta que tenía se quedó trabada en la grieta. Eso detuvo mi caída por ahora. No sé cuánto tiempo ha pasado. El viento helado se cuela por mi traje protector roto. Ya no siento los dedos. Sigo aguantando como puedo. ¿Ese tal Son Zen no se habrá muerto ya? Si se cayó de ahí, no tiene salvación. ¿Quién le manda a hacerse el valiente e insistir en salir? Aquí estoy. Son Zen, ¿ya te diste cuenta de tu error? ¿Quién te manda a llevar a Jian Ziyan por aquí a propósito? No lograste hacerle daño. Y en cambio, casi te matas tú mismo. Ya basta de juegos. Súbeme de una vez. No bromees más y ayúdame a subir. No seas cobarde, compórtate como un hombre de verdad. Ten el valor de afrontar lo que hiciste. Sube tú solo. Finalmente, después de que se hartaron de disfrutar de mi miseria, lanzaron una cuerda desde arriba. Intenté alcanzarla, pero no llegué. Sube por tu cuenta. Nos vamos. No podía creer lo que estaba pasando, pero al levantar la vista, vi el rostro de G11. Cariño, ayúdame, por favor. Acércame la cuerda, por favor. ¿Y por qué debería ayudarte? Si no fuera porque yo estaba hoy aquí, Ziyan habría muerto por tu culpa. Sube tú mismo. Si logras salir vivo de esta, tendrás que pedirle perdón a Ziyan. Si le llega a pasar algo malo, nos divorciamos. No te mereces ser el padre de nuestro hijo. Me estoy quedando sin fuerzas. Arriba escuché que todo quedó en silencio. Por más que supliqué por ayuda de la forma más humilde, nadie estuvo dispuesto a echarme una mano. No puedo esperar más, o voy a morir. No puedo seguir esperando aquí. Me la jugué y solté la mano. Solté esa cuerda de salvamento. Menos mal que logré agarrarme. Usé hasta el último aliento para trepar a la orilla. Los latidos de mi corazón retumban con fuerza. Todo a mi alrededor es un desierto blanco. No se ve ni una sola alma. De verdad no me rescataron. Se largaron todos. Si logro sobrevivir o no, a ellos simplemente no les importa nada. La base todavía está a más de 10 kilómetros de aquí. He vuelto a nacer tras el desastre. Pero no siento ningún alivio. Aunque lleve el GPS conmigo, volver caminando en este estado podría acabar conmigo a mitad de camino. Pero ahora, apretando los dientes, me lancé de lleno a la tormenta de nieve, por intentar agarrar bien la cuerda antes. Perdí los guantes que llevaba. Entre el esfuerzo de mis dedos y el frío extremo, ya no siento nada, han perdido la sensibilidad. Como meteorólogo que soy, conozco mejor que nadie los cambios del entorno. La nieve cae cada vez con más fuerza. El viento se filtra por los rotos de mi traje protector. El camino es solo una mancha blanca infinita. He perdido totalmente la comunicación con la base. Sigo avanzando apretando los dientes. En aquel entonces, por Heo Siji, que estaba embarazada, dejé mis investigaciones en el país. Solicité unirme a la expedición científica al polo, solo porque me daba miedo que él lo pasara mal. Estaba dispuesta a sufrir lo que fuera con tal de salir adelante. Pero al final, todo mi sacrificio solo sirvió para beneficiar a otra. Esa pequeña vida que tanto anhelaba no es mía. El hombre que dormía a mi lado, en quien más confiaba él también decidió abandonarme. Siento las piernas completamente entumecidas. No puedo dejar de temblar, todo mi cuerpo se sacude sin control. Si tan solo pudiera sobrevivir. Caminé y caminé, sacando fuerzas de donde no tenía, sin saber cuánto tiempo pasó. Hasta que por fin, vi el momento en que se encendió la luz. Por un momento sentí que podía descansar. Con las manos temblorosas, intenté abrir la puerta. Pero la cerraron con fuerza, una y otra vez, hasta dejarla trabada. No importaba cuánto golpeara, la puerta no se movía ni un milímetro. Afuera, el viento helado me calaba hasta los huesos. Adentro, escucharon el ruido que yo hacía. Estaban todos ahí, sentados en círculo. G11 le servía una taza de té caliente a Jian Ziyan. Y luego, con toda calma, lo cubrió con una manta.
Vaya que tiene suerte ese tipo, que todavía pueda volver vivo después de todo. Ya sabía yo que no traería nada bueno eso de unirse al equipo de investigación. Esta vez, no podemos perdonarlo así de fácil. Heo Shiji miró a Jian Ziyan con una mezcla de lástima y dolor, viendo los rasguños que tenía en las piernas, y frente a todos los miembros del equipo, ordenó que nadie, absolutamente nadie, abriera la puerta. Mis dedos están tiesos por el frío. Ya no tengo sensibilidad, perdí el tacto. Ni siquiera puedo sentir mis propias piernas. Aprieto los dientes con todas mis fuerzas, tratando de aguantar un poco más. Me quedo mirando fijamente esa puerta, sin dejar de suplicar por ayuda. Me quedo mirando fijamente esa maldita puerta, sin dejar de suplicar que alguien me ayude. Si quieres entrar, está bien, puedes hacerlo. ¿De verdad quieres entrar? Entonces vas a tener que arrodillarte y pedirme perdón. Ay, por favor, lo vas a perdonar así como si nada. ¿No te parece que eso es dejarlo ir demasiado fácil? Heo-11 frunció el ceño, y con un tono caprichoso, empezó a juguetear con él, sin que le importara lo más mínimo que yo estuviera afuera, gritando su nombre. No importa, no le guardo rencor. Al fin y al cabo, es el padre del niño y el hombre que amas. No lo culpo a él. La culpa es mía, siempre fue mía. Si no me hubiera ido al extranjero en aquel entonces, tú no habrías sufrido esos ataques al corazón por el dolor, aunque es algo que ya viví. No puedo evitar que me siga doliendo tanto. Las veces que he sido realmente feliz en mi vida se pueden contar con los dedos de una mano. Después de que mis padres murieran siendo yo muy joven, logré salir adelante gracias a las becas y la caridad de otros. La primera vez que vi a Heo Shiji fue en la universidad. En ese primer encuentro, sentí una atracción hacia ella que no sabría ni explicar, pero a su lado siempre estaba Jian Ziyan. Me limité a acompañarla en silencio, como un amigo más. Pensé que este amor se quedaría enterrado para siempre, hasta que un día, Shiji vino a buscarme por su cuenta. Hasta que un día, Shiji me buscó. Son Zeng, salgamos juntos. En mis 20 años de vida, fue la primera vez que sentí que me había ganado la lotería del destino. Me desviví por ella, lo di todo. Puse todo mi corazón en ayudarla a alcanzar sus sueños. Ella quería ir a las expediciones polares, así que yo me encargué de cuidar a su familia. La apoyé con todas mis fuerzas, sin dudarlo. Cuando quedó embarazada, incluso renuncié a mi trabajo. Para venir aquí al polo y estar con ella. Todo lo hice solo para cuidarla como se merecía. Los momentos más felices de toda mi vida fueron empezar a salir con Shiji, casarme con ella, y esperar juntos esta nueva vida que viene en camino. Pero recién ahora, me doy cuenta de lo estúpido que fui. Me equivoqué de la forma más cruel posible. Adentro, ellos se están riendo. Una simple puerta parece separar dos mundos totalmente distintos. Si no hubiera sido para darte celos, ¿cómo crees que habría aceptado salir y casarme con Son Zeng? Shiji, me arrepiento tanto. Si no me hubiera ido al extranjero en aquel entonces, nosotros no estaríamos así. La nieve empezó a cubrir mi cuerpo poco a poco. Me quedé mirando la expresión de Shiji, llena de una ternura que jamás tuvo conmigo. Aún no es tarde para que estemos juntos. ¿No es cierto? De todos modos, el hijo que ella espera es de Jian Ziyan. No me importa en qué lugar caiga muerto, pero de ninguna manera, absolutamente no. Pienso morir frente a la entrada de la base, con apenas un último aliento de vida. Finalmente me permitieron entrar. Me puse de pie tambaleándome. Solo unos pocos pasos más. Entré a la casa casi a rastras. Deja de actuar para dar lástima. Son Zeng, me das asco con solo verte. Me acerqué a la calefacción para buscar algo de calor. La nieve de mi ropa se derritió, empapando todo el suelo. Qué asco, asegúrate de dejarlo todo limpio. Estoy temblando de puro frío. No tengo fuerzas ni para responderte. Sigo sin sentir varios dedos de mi mano izquierda. En cuanto la enfermera se marchó, él, todo preocupado por el simple rasguño en la pierna de Jian Ziyan, se puso a gritar exigiendo que el médico de la base viniera a revisarlo. Al ver que yo iba a buscar al doctor, se plantó con firmeza en la puerta, bloqueándome el paso. No me permitió avanzar ni medio paso. ¿Qué crees que estás haciendo? No tienes permitido entrar aquí. El médico de la base está muy ocupado. ¿Cómo va a perder el tiempo con tus insignificancias? No te acerques. Lárgate de una vez. Mientras me decía que no era un hombre, me echó a mi habitación para que me cambiara de ropa, pero mis dedos seguían completamente entumecidos, sin ninguna sensibilidad. Al ver cómo mis dedos cambiaban de color, fruncí el ceño con preocupación. Intenté pasar por su lado. Solo quiero ver al médico un momento. No había terminado de hablar cuando me cruzó la cara de un bofetón. Solo necesito ver al médico un segundo, antes de que pudiera decir nada más. Me soltó un golpe directo en el rostro. Me miró con furia, frunciendo el ceño con desprecio. Heo Shiji me detuvo con violencia, sin dejar que diera ni un solo paso al frente. Todo esto, entre las burlas y los gritos de los presentes. Me lanzó una mirada de suficiencia, y apartó la vista rápidamente. Deja de fingir, ¿qué te va a pasar a ti? Sal de la línea de ataque, y vuelve aquí a pelear. Tú eres duro, pero Ziyan no es como tú. Mañana vas al médico. Esta noche no quiero que te acerques a la enfermería. Sentía la cara ardiéndome, y la rabia también empezó a brotar. ¡Ay! Ya está bien. Lárgate a dormir de una vez. Tu propia mujer está embarazada. ¿Acaso pretendes pegarle a alguien? Ve mañana. Nuestra belleza Heo ya lo dijo. ¿Qué más quieres, cobarde? Jian Ziyan me miraba de brazos cruzados, con el rostro lleno de desprecio. Al escuchar cómo los otros compañeros me insultaban, curvó la comisura de los labios, y, sin emitir sonido, me dijo, inútil. Cuando me echaron al cuarto y me tiré en la cama, recibí un vídeo en el celular. Jian Ziyan lo había grabado a propósito para que yo lo viera, pero ahora, más que sentir celos, lo que necesitaba era un médico. Heo Shiji lo hizo a propósito. Se quedó vigilando toda la noche, para no dejarme entrar a la enfermería. No fue sino hasta la mañana del día siguiente, que por fin logré ver al doctor.
Me temo que se te ha congelado el dedo. La estación no tiene el equipo médico necesario para esto. No pierdas tiempo y ve a un hospital para que te traten. Aunque ya lo presentía. Al escuchar las palabras del doctor, se me dio un vuelco el corazón. Ir desde la base hasta un hospital externo para recibir tratamiento. Se dice pronto, pero no es nada fácil. Sin embargo, ahora no puedo pensar en nada más. No puedo quedar discapacitado. Tengo que salvar mi mano a como sea. Regresé a mi habitación. Lo primero que hice fue pedir auxilio al exterior. Tras recibir una respuesta, por fin pude respirar aliviado. La estación central enviaría un helicóptero. Todo estaría bien mientras recibiera tratamiento médico a tiempo. Me quedé encerrado en mi habitación todo el día, hasta que, por fin, escuché el rugido del helicóptero. Solo entonces me atreví a abrir la puerta. Pero para cuando llegué al lugar, ya había 2 siluetas paradas frente a la aeronave. Estaban a punto de subir. Los heridos somos nosotros. Ziyan está lastimada. Hay que llevarla al hospital para que se recupere. Tengo que quedarme con ella. Al verme, Heusigi me miró con una indiferencia total. Ella se tocaba el vientre mientras intentaba colarse en el helicóptero. Solo pueden ir 2 personas a la vez. Tengo que ir al hospital para mi revisión prenatal. Son Zengtu espera el siguiente viaje. ¿Y cuándo sería ese siguiente viaje? No tenía forma de saberlo. Más que el miedo a ser abandonado en este desierto de hielo. Lo que sentía en ese momento era una decepción que me helaba el alma. Al ver la espalda de Heusigi, tan firme y decidida a dejarme atrás, sentí un vacío gélido en el pecho. Heusigi, no puedo esperar más tiempo. Mi mano. Ya cállate, vámonos. Jian Ziyan puso su mano sobre el hombro de él. A través de su máscara, me lanzó una sonrisa cargada de veneno. Me saludó con la mano, como quien presume una victoria. Y simplemente le hizo la señal al piloto para despegar. El estruendo de los motores me taladraba los oídos. Justo antes de elevarse, Heusigi me clavó la mirada. Sus ojos desbordaban decepción. Deja de actuar, ya te vi. Me das asco. Tantos rechazos seguidos terminaron por encender una rabia profunda en mí. Ignoré las burlas de los demás miembros de la base. Recogí mis documentos, mi equipaje. Y volví a pedir ayuda. Esta vez, por fin, llegó el rescate de verdad. Al quitarme los guantes y mostrar mis dedos. El médico soltó un jadeo de puro horror. Y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Primero ve a que te hagan los estudios. En la estación base solo pudieron darte los primeros auxilios. Lo peor son estos 3 dedos, han perdido totalmente el color. Las puntas ya se están poniendo negras. Cuando llegaron los resultados, el panorama no era nada alentador. La congelación dañó la piel, los músculos y hasta los nervios. El veredicto del médico fue rotundo: es necesario amputar. El daño por frío ha llegado a un punto de necrosis total. Si no actuamos, la infección podría extenderse. No queda de otra, hay que operar de inmediato. Es una lástima y aunque ya me lo temía. En el momento en que escuché el resultado final, me quedé ahí pasmada, totalmente helada. Pasó un largo rato. Me sequé la cara y dije, está bien, hagamos la cirugía lo antes posible. En mi vida pasada, Heusigi siempre decía que yo le debía la vida a Jian Ziyan. Supongo que es mejor así. Al menos esta vez. He logrado salvar su vida y también la mía. Mientras me convencía de eso, al momento de firmar la autorización para la cirugía, no pude evitar que la mano me temblara violentamente. El precio por amar a Heusigi ha sido demasiado alto. Siento que simplemente no valió la pena. De pronto, los gritos de una pelea en la sala contigua me hicieron reaccionar. Era una voz que conocía demasiado bien. Tus heridas se ven horribles. ¿Cómo puede decir el médico que no es nada? Esos doctores no tienen ni un poco de ética. Eres un científico de élite, una eminencia. Si llega a pasarte algo, te juro que me las van a pagar. Eran Heusigi y Jian Ziyan, también estaban en este hospital. Jian Ziyan solo tenía unos simples rasguños. Pero Heusigi estaba fuera de sí, muerto de angustia por él. Alguien les pidió que se calmaran, llamándolos pareja. Y él ni siquiera se molestó en desmentirlo. Solo seguía ahí, con el ceño fruncido y perdiendo los estribos. En medio de su rabieta, su mirada recorrió el lugar. Y me vio ahí parada, entre la gente. Por instinto, frunció el ceño y su rostro se volvió de hielo. Pero al verme ahí, empezó a caminar directo hacia mí. Son Zen, explícales de una vez. ¿Con qué derecho dejan que otros pasen primero para su tratamiento? Ziyan es quien debería ser atendido ahora mismo. Mi mirada se desvía hacia un lado. Hacia ese hombre, cubierto de sangre, al que suben en camilla a la habitación. Luego miro a Jian Ziyan, que sigue ahí, sin decir ni una sola palabra. Me dan ganas de reír, de verdad. ¿Quién de los dos necesita más la atención médica? ¿Acaso no es evidente? Pero él actúa como si fuera ciego, como si no viera nada. No te enojes. Tú también vas a ser madre pronto. No vale la pena, su intención era consolarla. Pero Heusigi, en cambio, ni siquiera me miraste. Me estampaste el informe médico justo en la cara. Si ya lo sabes, ¿por qué no ayudas a Ziyan? ¿De quién es la culpa de que él esté herido? Si no fuera por ti, ¿cómo demonios iba a terminar él así? Por tu culpa yo también estoy en riesgo de perder a mi bebé. Me quedé ahí, viendo cómo descargaba toda su furia contra mí. En ese instante, el último rastro de amor que sentía se esfumó por completo. Ella insistía en que Jian Ziyan se quedara internado para descansar. Y decía que ella también estaba en riesgo por mi culpa. Y que yo debía cuidarlos. El médico me miró, como si quisiera decir algo, pero se detuvo. Pero yo misma lo interrumpí. Aunque él no dijera nada, yo tendría que estar en el hospital de todos modos. Pasado mañana es mi cirugía. Ella le exigió a la enfermera la mejor habitación. Y quería estar justo al lado de la de Jian Ziyan, para poder estar pendiente de él a cada momento. Al ver a este par de amantes sufridos día tras día, mi corazón ya no sentía absolutamente nada. He preparado un acuerdo de divorcio. En cuanto termine mi cirugía, renunciaré por mi cuenta al equipo de investigación científica, y me divorciaré de él. Pero hasta que llegue ese momento, él no se ha dado cuenta de nada, ni del más mínimo cambio en mi humor. Heusigi tiene toda su atención puesta en Jian Ziyan. La única vez que se distrajo, fue cuando me vio a mí. La tesis de investigación en la habitación del hospital. Después de ojearla un poco, él mantiene la cabeza baja.
Toma un bolígrafo y comienza a escribir y tachar sobre el documento. Estos informes de investigación. ¿Cómo puedes pretender que sean solo logros tuyos? Ziyan casi pierde la vida por tu culpa. Tienes que incluir su nombre, ahora mismo. Con un movimiento rápido de la mano. Heo Siji escribe el nombre de Jian Ziyan en la tesis. Mientras más páginas pasa, más se le frunce el ceño. Estas coordenadas no tienen nada de peligroso, no seas ridículo. No eres más que un simple meteorólogo. Ziyan es el verdadero profesional midiendo el grosor del hielo y el terreno. Tus teorías no tienen ni pies ni cabeza. Tira la tesis al suelo y la pisotea con desprecio. Heo Siji levanta el mentón. Me lanza una mirada cargada de superioridad. Olvídalo, es obvio que solo sabes escribir basura. Ziyan regresa mañana mismo al equipo de expedición científica. El primer lugar al que irá será justamente a los puntos que marcaste. Ya verás. Él se encargará de echar por tierra todos tus argumentos. Va a demostrarle a todos que estás equivocado. Levanto la cabeza de golpe. Lo miro fijamente a los ojos. Al escuchar a dónde piensa ir Jian Ziyan. Intento detenerlo. Pero solo consigo que se burle de mí a carcajadas. Al final, me quedo ahí, viendo impotente cómo se marcha. Jian Ziyan, al otro lado de la ventana. Ese hombre abraza a Heo Siji contra él. Y me dedica una sonrisa llena de provocación. Detrás de mí, el personal médico llama a la puerta de la habitación. Confirman mis datos personales. Señor Son, debemos prepararlo para entrar a quirófano. Está bien antes de irme. Les echo una última mirada a esos dos. A partir de este momento, ya no tenemos ningún vínculo. La cirugía sale perfectamente. Después de todo, solo tenían que cortarme el dedo. Ahora solo queda el vendaje de gasa. La habitación del hospital está completamente vacía. No queda nadie, excepto los médicos y las enfermeras. Nadie va a venir a verme. Me dejaron en observación postoperatoria. Tuve un ataque de fiebre muy alta. La cosa no pinta nada bien. El paciente tiene una infección postoperatoria. La herida de la amputación está roja, hinchada y me arde muchísimo. Siento como el hueso me empuja contra la piel. En cuanto se me pasó el efecto de la anestesia. Soportando el malestar, prendí el celular. Los del equipo de investigación, esos que nunca se dignan a hablarme, habían saturado mi pantalla de notificaciones. Me mandaron una cantidad infinita de mensajes. Tenía decenas de llamadas perdidas. La mitad eran de Heo Siji, y la otra mitad, del resto del equipo. En cuanto la pantalla se iluminó, y empezó a sonar el tono especial que tengo para Heo Siji, acepté la llamada. Son Zen. ¿Por qué no contestas el maldito teléfono? ¿Lo estás haciendo a propósito? Tú sabías perfectamente que ese lugar de la expedición era peligroso. ¿Por qué diablos no nos avisaste antes? ¿Tienes idea de a cuánta gente mataste por tu culpa? Mientras escuchaba esos gritos de desesperación al otro lado, sentí un dolor punzante en la herida de mi mano. Heo Siji no paraba de rugirme por teléfono. Al segundo siguiente, le colgué de inmediato. ¿Que si no les advertí? Por favor, en cada maldita decisión que tomaba el equipo, siempre elegían ignorar mis consejos. Esas coordenadas que marqué eran zonas de altísimo riesgo. Cuando caí en la grieta de hielo junto con Jian Ziyan, solo él y yo íbamos abriendo paso al frente. Los dos sabíamos perfectamente que aquello no fue un accidente en lo absoluto. Yo había pronosticado la tormenta de nieve, y él mismo había medido el espesor del hielo y el terreno. Era imposible que no supiera que esa grieta estaba ahí. Fue su estúpido ego y sus ganas de competir conmigo lo que lo cegó. Su plan desde el principio era llevarme directo hacia el hielo. El único error imprevisto en su jugada fue que, por un giro del destino, él mismo terminó cayendo en su propia trampa. La mitad del equipo de investigación se marchó. Jian Ziyan se llevó a un pequeño grupo con él. Se fueron a explorar justo en los puntos que yo les había marcado. El accidente. Se empeñó en seguir en medio de la ventisca, con una visibilidad de menos de 10 metros. Quería reparar el equipo a toda costa. Varios miembros del equipo cayeron por accidente en las grietas del hielo. Pero esta vez, no tuvieron tanta suerte como Jian Ziyan y yo. Esas grietas profundas y sin fondo se los tragaron al instante. ¿Para cuándo logramos reaccionar? No quedaba ni rastro de ellos, sus cuerpos desaparecieron. Es hielo acumulado durante cientos de miles de años en el polo. Si alguien cae ahí, es prácticamente imposible rescatarlo con vida. Al ver con sus propios ojos cómo desaparecían sus compañeros, Jian Ziyan empezó a gritar como un auténtico loco. ¿Pero qué ha pasado? Según mis cálculos, estas coordenadas no pueden estar mal. Es imposible. Algo tiene que haber fallado, seguro. Con la cara roja de rabia bajo la máscara, él, con los ojos desorbitados. Su primera reacción fue buscar a quien echarle la culpa. Son Zen ya lo sabía desde hace tiempo. ¿Por qué no nos avisó? Nos dejó venir a propósito. Todo es culpa suya. Él es el único responsable de este accidente. Ya se le había olvidado lo mucho que insistió en venir a la expedición. Gritaba como un poseso que vendría a pedirme cuentas. Y eso que yo les advertí claramente una y otra vez. Pero qué lástima que todos se lo tomaron como un chiste. Incluso Heo Siji. A pesar de que era una actuación tan burda para lavarse las manos. No dudó ni un segundo en ponerse del lado de Jian Ziyan. Me cargaron con toda la culpa a mí. Cuando irrumpieron en mi habitación del hospital, Heo Siji estaba fuera de sí, muerta de rabia. Pero aún así, se protegió el vientre por puro instinto. Son Zen. ¿Por qué no los detuviste? ¿Tienes idea de cuántas vidas has destruido por tu culpa? Había una multitud de gente amontonada. Eran los familiares de los investigadores que habían muerto. Al frente de todos estaban Jian Ziyan y ella. Al verme allí, tirado en la cama del hospital, Heo Siji dio un paso al frente y me arrancó la sábana de un tirón. Incluso en un momento como este. ¿Sigues aquí en el hospital fingiendo que estás enfermo? Todas las familias están esperando que les des una explicación. Date prisa y diles algo. Esto no fue culpa de Ziyan, para nada. Fuiste tú. Tú ya sabías desde hace mucho tiempo que esos lugares eran peligrosos. Pero te escondiste en el hospital a propósito para que ellos se arriesgaran. Jian Ziyan tuvo suerte y logró escapar de otra desgracia. Ahora mismo está ahí, de pie entre la multitud. Sacó un montón de documentos. Es su informe de la investigación. Lanzó los papeles por el aire. Quedaron esparcidos por toda la habitación del hospital. Y después, alguien los pisoteó con desprecio. Son Zen, ¿qué explicación vas a inventar ahora?
¿Acaso vas a fingir que no sabías nada de lo que estaba pasando? Incluso llegando a este punto. Sigues fingiendo que estás enfermo. Al ver mi mano izquierda envuelta en vendas, Jian Ziyan no dijo ni una palabra, se lanzó hacia mí y me soltó un puñetazo. Ese golpe fue solo el comienzo. Mientras me llovían las patadas y los golpes, me inmovilizaron de pies y manos. Esa mano que ya estaba herida recibió varios impactos. El dolor era desgarrador, me llegaba hasta el alma. Aunque soy un hombre hecho y derecho, no pude evitar soltar un grito de agonía. Ustedes están locos. Heu Shiji se quedó de brazos cruzados, simplemente observando sin hacer nada. Alguien me soltó una patada justo en el pecho. Él mostró un gesto de satisfacción, como si por fin se hiciera justicia. Después de las cosas que hiciste, debiste haber imaginado que este día llegaría. Paga por lo que hiciste. Mientras yo forcejeaba, él clavó su mirada en mi mano. Parecía que le daban asco esas vendas, al ver la gasa empapada en sangre por los golpes. Con el rostro gélido, estiró su mano hacia mí. Voy a hacer que todos vean tu verdadera y patética cara de hipócrita. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Intenté retirar la mano desesperadamente, pero fue inútil. Mi palma estaba destrozada. Él fue quitando las vendas, vuelta tras vuelta, y cuantas más quitaba, más sangre manchaba el suelo, hasta que la herida, que aún sangraba, quedó expuesta ante los ojos de todos. Fue entonces cuando Heu Shiji finalmente soltó mi mano. Su rostro se desencajó por la sorpresa. Tu mano. A esa mano solo le quedaban 2 dedos. La sangre seguía brotando de la herida sin detenerse. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca por los golpes. Maldita sea, la sangre de mi boca no paraba de salir. Giré la cabeza un poco, y vi un charco de sangre en el suelo. ¿Pero qué demonios están haciendo? Un grito furioso hizo que la multitud, que retrocedía aterrada, por fin reaccionara. En cuanto el médico me vio, se puso pálido. El paciente acaba de salir de una cirugía. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a golpear a un paciente dentro de un hospital? Ya informamos a la policía para que se encargue. Al escuchar lo de la policía, la enfermera dio un paso al frente por puro instinto. Frunció el ceño y se encaró con el doctor. ¿Qué cirugía? Soy su esposo, su único familiar. ¿Cómo es posible que yo no sepa nada? ¿Acaso no estaba fingiendo que estaba enfermo? Tenía una cara como si acabara de ver a un fantasma. El médico lo miró fijamente. Levantó mi brazo, para que pudiera ver la realidad con sus propios ojos. Al paciente se le realizó una cirugía de amputación. Todavía no se ha recuperado de la intervención. Sus dedos sufrieron necrosis por congelamiento. Los teléfonos de los familiares daban apagado. El hospital no pudo contactar con nadie en absoluto. Heu Shiji se quedó mudo, petrificado. Una expresión de total desconcierto apareció en su rostro. Por supuesto que no tenía ni idea. Por estar entregado en cuerpo y alma a Jian Ziyan, ya fuera un número desconocido del hospital, o mis propias llamadas, no respondió a ninguna. Cuando le iba a importar yo, olvídalo, ahora eso ya no importa. ¿De qué sirve llamar a la policía? Todo lo que pasó es responsabilidad de Son Zen. Él es quien debe cargar con las consecuencias. Jian Ziyan dio un paso al frente, con una expresión de fingida pena por los compañeros fallecidos. Continuó azuzando a los familiares de las víctimas. Quería que se centraran en lo que a él le convenía. El grupo pareció reaccionar de golpe. Todos empezaron a asentir. Sus miradas hacia mí eran cada vez más agresivas. Él solo perdió unos cuantos dedos. Pero mi hijo perdió la vida. Por su culpa. Mi hijo se quedó sin padre. ¿Cómo piensa pagar por eso? Una amputación no es nada. Debería morir 10.000 veces para redimir sus pecados. ¿Quién sabe si esa cirugía no fue más que un montaje planeado por él? Lo que decían era cada vez más indignante. La multitud estaba fuera de sí, llena de rabia. Jian Ziyan levantó la barbilla y, deliberadamente, soltó frente a todos, esa amputación tuya. ¿No será que tú mismo organizaste este teatrito? ¿No será una actuación para intentar librarte de la culpa? Al encontrarme con su mirada cargada de malicia, ya no pude aguantar más y guardarme las palabras. Solté un rugido de furia, interrumpiendo a Jian Ziyan. El doctor me advirtió que no debía alterarme tanto. Jian Ziyan, cruzado de brazos, dijo, mírenlo, ya se puso nervioso. De nada te sirve intentar inventar excusas ahora. Con esa actitud tan cínica y despreocupada, se sentía totalmente intocable. G11 estaba de su lado, con una expresión de absoluta indiferencia. Esperé a que terminara de hablar. Esperé a que la multitud se quedara en silencio. Justo un momento antes de que llegara la policía, lo miré fijamente y hablé. Liang Ziyan, grabé todo lo que pasó aquel día. Llevaba conmigo equipo de grabación. Por suerte, a pesar del frío extremo que hacía, el equipo no falló. Todo funcionó correctamente. Incluso cuando insististe en llevarme cerca del sistema de hielo, me dio un fuerte empujón. Esos pequeños movimientos quedaron grabados con total claridad. Si en aquel entonces, llegué a creer que fue solo un accidente. Pero cuando, por un impulso, decidí volver a ver la grabación, me di cuenta de que fue él quien lo hizo. Fue algo totalmente provocado. En mi vida pasada, alguien se encargó de borrar este vídeo. Heu Shiji, al ser uno de los miembros principales del equipo de investigación, tenía acceso fácil a todos esos equipos. Él me aseguró que solo había sido un accidente. Y yo, en ese momento, no le di más vueltas al asunto. Si no fuera porque esta vez estaba tan ocupado cuidando a Jian Ziyan, que no tuvo tiempo de borrar el vídeo. ¿Cómo habría podido ver estas imágenes tan reveladoras? Su rostro cambió por completo. Jian Ziyan no pudo controlar el pánico que sentía. Me agarró directamente del cuello de la camisa y gritó, ¿qué estupideces estás diciendo? Por mucho que intentara fingir, no podía ocultar el terror en su cara. Se desesperó. Quien llamó a la policía fue el doctor. Los familiares de los otros miembros, furiosos, me habían dejado bastante herido. Cuando anunciaron que se llevarían a todo el grupo y abrieron la puerta, saqué una memoria USB de mi bolsillo. Ahí dentro estaba la copia del vídeo que yo mismo hice. Estaba el vídeo de Jian Ziyan empujándome hacia la grieta de hielo. Y también el vídeo de cuando les advertí en la habitación del hospital que no fueran. Solo para que se burlaran de mí en mi propia cara. Yo no soy el que está mal. Fueron ellos quienes se fijaron en lo que yo estaba haciendo. Heu Shiji ya no podía mantenerse firme. Por puro instinto, intentó bajarme la mano. Se acercó a mi oído, e intentó quitarme la memoria a la fuerza.
Son Zen, no cometas ninguna locura. Todos somos del mismo equipo de investigación. ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿Qué culpa tiene Ziyan? ¿Con que te pida una disculpa es suficiente? ¿No crees? Somos esposos. Cualquier problema que tengas, deberías consultarlo conmigo antes de tomar una decisión. Después de soltar todo ese discurso, me di cuenta de que solo quería proteger a Jian Ziyan. Al ver que yo no cedía ni un poco, apretó los dientes con rabia. En su rostro se notaba una mezcla de furia e impaciencia. Te dije que no hicieras ninguna estupidez. ¿Acaso no estás bien ahora? No voy a despreciarte por la amputación. Pero si te atreves a hacer algo para lastimar a Ziyan. Se quedó en silencio unos segundos. G11 se acercó a mí, y me amenazó diciendo, si te atreves a entregarlo, me divorcio de ti. Lo miré profundamente a los ojos. Sin dudarlo ni un segundo. Le entregué las pruebas al oficial de policía. Quiero hacer una denuncia. Jian Ziyan me miró sin poder creérselo. Lo de G11 fue aún más exagerado. Tras soltar un sollozo, me dio una bofetada con todas sus fuerzas. Ni siquiera parpadeé. Dejé que G11 saliera corriendo de la habitación hecho un mar de lágrimas. Clavé mi mirada en el aturdido de Jian Ziyan. Tus mentiras han sido descubiertas. ¿Qué se siente al recibir tu propio merecido? La policía se llevó a Jian Ziyan detenido por sospecha de agresión deliberada. G11, incluso en ese momento, seguía intentando protegerlo. A pesar de que vio con sus propios ojos cómo él me empujaba hacia el agua helada, solo se limitó a fruncir el ceño. Me miró con una expresión llena de confusión. Su mirada bajó hacia mis vendajes, y la apartó rápidamente. Son Zen, ¿qué necesidad hay de esto? Ziyan ya sabe que se equivocó. Puedo hacer que te pida disculpas. Además, tu vida no corrió peligro realmente. Él también se cayó al agua. Y yo te salvé. Fuiste tú quien decidió ignorar la cuerda de rescate. Al ver que yo no reaccionaba, G11 tomó mi mano con mucha cautela. Su expresión facial se suavizó un poco. No te voy a dejar de lado por cómo estás ahora. Mientras tú y si decido no aceptar. Antes de que pudiera terminar, retiré mi mano de un tirón. Lo miré con una indiferencia absoluta. Esos días, Jian Ziyan los pasó encerrado en la comisaría. Ella estaba desesperada, fuera de sí. Se veía muchísimo más delgada, se había quedado en los huesos. Jamás se había rebajado de esa manera ante mí. Pero en el momento en que la rechacé, se quedó de piedra, como si no pudiera creerlo. Al segundo siguiente, reaccionó como si le hubieran pisado la cola a un gato. Se levantó de golpe, furiosa. Son Zen. ¿Pero qué demonios pretendes? Estoy embarazada. Te lo estoy suplicando. Te elegí a ti entre ella y tú, te elegí a ti. Prometiste que me tratarías bien. Dijiste que harías cualquier cosa que te pidiera. De un manotazo, lanzó al suelo el vaso de agua que estaba en mi mesa de noche. Me miró jadeando, con los ojos desorbitados. Se quitó el anillo de bodas que llevaba puesto, y me lo arrojó directamente a la cara. Ese contacto frío y duro en mi piel me dejó aturdido unos segundos. Ese par de alianzas eran la obra maestra de su joyero favorito. Solo por conseguir esos anillos. No me importó viajar al extranjero más de 10 veces. Incluso retrasé la boda un mes entero. Todo lo hice solo por esos malditos anillos. La mujer que tengo enfrente está completamente histérica. Ya no queda ni rastro de la dulzura que yo recordaba en ella. La historia siempre termina igual. Parece que Jian Ziyan es su punto intocable, su fibra más sensible. Nadie puede ni siquiera rozarlo. Y él es como una roca. Por más que intentes darle calor, nunca se ablanda, siempre permanece frío. Cuando ella por fin terminó de desahogarse, me agaché para recoger el anillo. Al levantar la vista, la miré con una expresión totalmente vacía, indiferente. Y entonces, le di lo que ella consideraría una buena noticia. Está bien, acepto. Retiraré la demanda contra Jian Ziyan. Voy a cancelar la denuncia en la policía. Al ver cómo se le iluminaba la mirada por la alegría, bajé la vista de inmediato, solo para ocultar la frialdad que sentía por dentro. Dejarlos ir así como así. Sería demasiado fácil para ellos. Voy a hacer que su vida sea un infierno, que deseen no haber nacido. Haré que busquen la muerte y no puedan encontrarla. Todo esto lo juré en silencio, mientras ella me miraba llena de felicidad. Y agregué una cosa más. Pero tengo una condición. Él frunció el ceño, ya perdiendo la paciencia. Sabía que no ibas a ser tan generoso. No digas más. Sea cual sea la condición. Acepto. Al escuchar esas palabras, sonreí y desvié la mirada hacia la ventana. Bien. Por fin G11 se había ido. En cuanto escuché el sonido de la puerta al cerrarse, se me borró la sonrisa de la cara. Sin rastro de emoción alguna, tiré el anillo que tenía en la mano directo al bote de basura. Clac. Solo espero que no se arrepientan. Dejaron libre a Jian Ziyan. Retiré los cargos en su contra. Y acepté llegar a un acuerdo privado. Observé con total frialdad cómo ese par de amigos de la infancia se daban un abrazo apasionado. Cuando G11 volvió a mi lado, a regañadientes, me di la vuelta y me subí al auto de inmediato. Ahora ya estás tranquilo. Sí, respondió él, finalmente satisfecho. Empezó a sermonearme, prohibiéndome terminantemente que volviera a mencionar el tema. Tomé mi teléfono y me quedé mirando la pantalla por un largo rato. Luego, puse la pantalla frente a sus ojos. Ya que estás tan tranquilo, ahora me toca a mí preguntarte algo. G11, ¿por qué subiste mi reporte de investigación y mi tesis a internet sin mi permiso? Su mano, que estaba abrochando el cinturón de seguridad, se detuvo en seco. Se le vio una pizca de pánico en la cara, pero intentó defenderse con arrogancia. De todos modos ibas a publicarlos tarde o temprano. Solo me adelanté un poco, eso es todo. Además, ¿qué es más importante? ¿Tu trabajo o yo? Es solo un simple reporte, no es para tanto. ¿Acaso me estás reclamando? Entre más fuerte hablaba, más intentaba ocultar su inseguridad. Mientras me miraba con el ceño fruncido, sus ojos delataban que se sentía culpable. Por supuesto que lo sé. Sé perfectamente por qué publicó mi reporte antes de tiempo. Él solo no quiere que Jian Ziyan cargue con la deshonra de haber causado la muerte de sus compañeros. Por eso me usó a mí como el chivo expiatorio y me lanzó a los leones. Las fechas de ese artículo y el momento en que el equipo tuvo el accidente cuadran demasiado bien. De hecho, es una coincidencia bastante sospechosa. Yo lo sé todo perfectamente. Y, casualmente, justo no participé en esa misión.
Lo peor de todo es que no hice nada para detenerlos. Como era de esperarse. Los comentarios debajo de ese informe son puro odio. Si ya lo sabías, ¿por qué no los detuviste? Los dejaste morir a propósito. Hay una razón por la que todo el equipo científico lo detesta y lo excluye. Qué mal nacido si tan solo hubiera hablado. Esos investigadores quizás seguirían vivos. Gente como esta. ¿Qué derecho tiene de seguir en el equipo de investigación? Debería haberse largado hace mucho tiempo. Bueno, en eso no se equivocan. Aunque ellos no dijeran nada. Yo ya iba a dejar el equipo de todas formas. Tal vez notó que mi cara estaba desencajada. G11 intentó buscar una excusa para justificarse. Me dedicó una sonrisita. Y suavizó un poco el tono de su voz. No te preocupes, aunque pierdas tu carrera científica. Yo no te voy a dejar solo, yo. Pero las palabras se le quedaron trabadas en la garganta. De repente, el coche arrancó, cortándole la frase a mitad. Me sujeté el vientre con angustia. G11 cerró la boca de inmediato. Y me miró con una expresión llena de dudas y temor. Lo que dije es la pura verdad. Pero no le hice ni el más mínimo caso. Mantuve los ojos fijos en la carretera. Ya no siento ninguna de las esperanzas que tenía antes. Lo que de verdad deseo es ver qué caras pondrán esos dos. En el momento en que toda la verdad salga a la luz. Me llevé a G11 de regreso a casa. Después del desastre que ocurrió en la expedición. Ya no es necesario ir a la estación base por el momento. Al volver a la ciudad de siempre. Alguien nos llevó en coche directamente hasta nuestra casa. Con el vientre cada vez más abultado por el embarazo. G11 no paraba de quejarse. La casa está hecha un asco, llena de polvo, decía. Se tapaba la boca con la mano, negándose a sentarse. Yo revisé los documentos que habían pasado por debajo de la puerta, y estampé mi firma en uno de ellos, tras guardarlo de nuevo en el sobre. Se lo extendí. Pero bueno, ¿por qué tanto misterio? Abrió el sobre mientras seguía refunfuñando. Pero, en cuanto vio el contenido, sus ojos se abrieron de par en par, totalmente desencajada. Los papeles se le resbalaron de las manos y cayeron al suelo. Sonzen, ¿qué significa esto? ¿Quieres divorciarte de mí? Una chispa de sorpresa cruzó su mirada. Parecía que no podía dar crédito a lo que veía. Yo la amaba tanto, que jamás imaginó que sería yo quien tomara la iniciativa de romper. Sé que, tras reencontrarse con Jian Ziyan, ella sí que había sopesado la idea de dejarme. Pero en su retorcida mente, no era yo quien debía pedir el divorcio primero, sino ella. ¿A qué viene esto? Insistió. Estampó el acuerdo de divorcio contra la mesa con furia. G11 me clavó la mirada frunciendo el ceño. Con los ojos cargados de confusión y sospecha. La miré a los ojos con total serenidad, y le acerqué el bolígrafo con un gesto pausado. Mi rostro no reflejaba emoción alguna. No es nada. ¿No decías que me darías cualquier cosa que te pidiera? Pues bien, quiero el divorcio. Se quedó petrificada, sin saber qué decir. G11 sacudió la cabeza por instinto. Sí, dije que aceptaría lo que fuera. Pero nunca pensé en divorciarme. Y era verdad, no tenía intenciones de separarse. De lo contrario, no estaría esperando un hijo de Jian Ziyan, mientras se empeñaba en seguir viviendo bajo mi mismo techo. A veces me cuesta entenderla. Aunque, a estas alturas, ya no tiene ninguna importancia. Giré la pantalla de la computadora hacia ella, para que viera por un momento el nuevo vídeo que acababa de publicar. Historia 1. Te lo advertí muchas veces, a ti y a Jian Ziyan. En el vídeo aparezco yo, suplicándoles desesperadamente, mientras se ven sus caras llenas de burla y desprecio. El audio del vídeo empieza a resonar en la habitación. No vayan a esos lugares, son zonas muy peligrosas. No te creo nada, Ziyan va a refutar todo lo que dices. Va a demostrar que estás en un error. Tú ya estuviste ahí una vez. Pues nosotros vamos a ir de todas formas. Ya deja de decir estupideces. El vídeo aún no ha terminado. El rostro de G11 se puso pálido como un muerto. Por instinto, intentó arrebatarme la computadora portátil. No puedes publicar estos vídeos. ¿Te volviste loca? ¿Acaso nos quieres arruinar la vida a Ziyan y a mí? Borra ese vídeo ahora mismo. Cuando yo estaba herida y los familiares del equipo me rodeaban para golpearme. ¿Acaso se puso el así de alterado? Por supuesto que la respuesta es no. A G11 ya no le importaba nada más. Se abalanzó sobre mí con una expresión desencajada, casi aterradora. Empezó a lanzarme todo lo que había sobre la mesa. Al ver que logré esquivarlo, con los ojos inyectados en sangre, me gritó, Ziyan y yo podemos pedirte disculpas. ¿Por qué rayos no me dejas en paz de una vez? ¿No es esto lo que querías? ¿El divorcio? Está bien, te lo doy. Te concedo el maldito divorcio. Pero no te arrepientas luego. ¿Por qué tuviste que subir ese vídeo? ¿Quieres destruirnos a los dos? Yo no tengo por qué cargar con las consecuencias de todo esto. Al ver a G11 sumido en esa histeria, solo pude sentir una profunda lástima por él. Hice clic para reproducir el siguiente vídeo. De inmediato, sonidos comprometedores y jadeos inundaron la casa. En un instante, él se quedó mudo. Eran sonidos que conocía demasiado bien. Su expresión se congeló. Se quedó completamente lívido. Levantó la mirada y me preguntó, ¿de dónde sacaste ese vídeo? ¿Desde cuándo lo sabes? En la pantalla, se veía a los dos abrazados. Sus cuerpos desnudos se entrelazaban sin pudor. Esos sonidos me resultaban tan insultantes y crueles. Ahora que hemos llegado a este punto, yo también voy a poner las cartas sobre la mesa. No fui yo quien grabó esto a escondidas. Me lo envió personalmente su querido amigo de la infancia. Es más, fue el mismo Jian Ziyan quien me lo mandó. Y no solo a mí. También se lo envió a otras personas. Desde los vídeos de la primera vez que estuvieron juntos. Los tiene todos, y no soy la única que los ha visto. De hecho, me enteré de esto por boca de otros. Justo cuando estaba preparando los papeles del divorcio. No puede ser. G11 se lleva las manos a la cabeza, con un gesto de total agonía en el rostro. Al escuchar mis palabras, su primer instinto fue negarlo todo. Pero por mucho que intente negarlo en su interior, sabe perfectamente quién está detrás de esos vídeos. ¿No es esto lo que querías? ¿Que nos divorciemos? Está bien, te lo concedo. Honfo también toma la pluma. Con la mano temblorosa, G11 firma por fin el acuerdo de divorcio. Tras firmar con una determinación desesperada. Suelta estas duras palabras, ya firmé.
No vuelvas a usar tácticas tan despreciables para calumniar a Ziyan. Yo mismo iré a preguntarle. Me hago a un lado para dejarle paso. Y le digo con frialdad, adelante. No quiero pasar ni un segundo más con él. Heo Siji sale disparado por la puerta. Y desaparece por el pasillo. Corre desesperado para encarar a Jian Ziyan. Sin importarle absolutamente nada más. Pero, ¿de qué sirve preguntar? El resultado final no va a cambiar. Al recoger ese acuerdo de divorcio, solo siento un inmenso alivio. Por fin todo esto va a terminar. Jian Ziyan debe estar bastante ocupado en este momento. Ese vídeo se lo envié a las familias de los investigadores fallecidos, a los números de contacto que habían dejado registrados anteriormente. Les mandé una copia a todos, uno por uno. Me imagino que ahora mismo no tendrá escapatoria, ¿verdad? Aunque, bueno, nada de eso tiene ya que ver conmigo. Tras subir la solicitud para abandonar el equipo de investigación, llamé a la inmobiliaria. Heo Siji y yo ya firmamos el acuerdo de divorcio. Esta casa, que está tan llena de recuerdos de nuestra vida juntos, ya no tiene sentido conservarla. Hola, buenas tardes, tengo una casa que quiero poner a la venta. Lo antes posible, por favor. Esa noche, por fin pude dormir bien, después de tanto tiempo. Aunque la herida de mi mano todavía me dolía bastante. Heo Siji no volvió a casa en toda la noche. No fue sino hasta la mañana siguiente, que recibí una llamada del hospital. Buenos días, hablo con el esposo de la señora Heo Siji. Ella perdió al bebé. Sufrió un aborto. El estado de Heo Siji es muy delicado. Cuando él llegó a la casa de Jian Ziyan, la entrada ya estaba rodeada por los familiares de las víctimas. Al encontrarse frente a otra de las cómplices, esa gente no iba a tener ninguna compasión. Recibió varias bofetadas en la cara. Heo Siji se cubría el rostro mientras no paraba de sollozar. De pronto echaron abajo la puerta de Jian Ziyan de una patada. Cuando el grupo lo confrontó en su propia casa, él todavía intentaba justificarse con mentiras. Sin dudarlo ni un solo segundo, señaló directamente a la mujer que estaba de pie en la entrada. No fue mi culpa, fue ella. Ella me presionó para que lo hiciera. Yo ni siquiera quería participar en esto. En ese instante, la luz en los ojos de ella se apagó por completo. Heo Siji lo miró como si fuera la primera vez que lo veía en su vida. Tenía el rostro desencajado por la decepción, mientras se abría paso a empujones entre la multitud. Él estaba totalmente fuera de sí. ¿Pero qué demonios estás diciendo? Tú fuiste quien dijo que querías ganarle a Son Zen a como diera lugar. Solo por eso te di mi opinión. Escúchame, vamos a pedir perdón. Aceptaremos las consecuencias juntos, como pareja. No te olvides de que estoy de mi embarazo. Una bofetada seca le cruzó la cara. Lo hizo callar al instante. Jian Ziyan retrocedió un paso. Tenía una expresión de absoluto asco y desprecio. Cállate de una vez. ¿Quién demonios querría estar contigo? No eres más que una cualquiera. No puedo creerlo. Heo Siji levantó la cabeza. Sus labios temblaban intentando decir algo. No le salía la voz. Él quería hablar, pero el hombre que tenía delante lo empujó con fuerza al suelo. Todo es por tu culpa. Si no lo hubieras provocado, ¿cómo iba él a filtrar ese vídeo? Si lo hubiera sabido, jamás me habría metido contigo. Solo fue para pasar el rato. No te lo habrás tomado en serio, ¿verdad? Apretándose el vientre, el rostro de Heo Siji se puso pálido, sin una gota de sangre. Se agarró con todas sus fuerzas a la ropa de Jian Ziyan. Intentó abrir la boca de nuevo, pero el hombre lo apartó de una patada. Perdió el equilibrio por completo. Bajo la mirada de todos, Heo Siji rodó escaleras abajo. ¿Pero qué haces? ¿Por qué le pegas? Todos miraban con horror la actitud violenta y prepotente de Jian Ziyan. Nadie se fijó en que Heo Siji ya estaba sangrando en el suelo. La gente se enfureció, y alguien le soltó un puñetazo directo a la cara. Una vez que alguien empezó, todo se convirtió en un caos absoluto. Cuando los vecinos oyeron los gritos de auxilio y llamaron a la policía, Jian Ziyan y Heo Siji estaban tirados en el suelo. Ambos habían perdido el conocimiento. Uno estaba desmayado por los golpes. El otro sufría una hemorragia por un aborto espontáneo. Había perdido demasiada sangre. El acuerdo de divorcio se acababa de firmar, pero los trámites legales aún no habían terminado. Recibí la llamada, y aún así, decidí ir. Fui al hospital. En cuanto me vio, a Heo Siji se le llenaron los ojos de lágrimas. Sollozaba bajito, intentando recuperar el aliento. Me dedicó una pequeña sonrisa forzada. Tenía un aspecto terrible, pero mientras sonreía, una lágrima rodó por el rabillo de su ojo. Son Zen, me arrepiento de todo. No nos divorciemos, por favor, ¿sí? Fue mi culpa, me equivoqué. El bebé ya no está. Tendremos otros hijos más adelante, lo prometo. Solo si me perdonas. Estoy dispuesta a hacer lo que sea por ti, cualquier cosa. Lloraba desconsolada, con el rostro empapado en lágrimas, como una flor bajo la lluvia. Si fuera mi yo de antes, seguramente se me rompería el corazón al verla así. Pero ahora, no siento absolutamente nada en mi interior. Le entregué un papel, y en ese momento, desmantelé su última mentira. Heo Siji, sé perfectamente que ese hijo era tuyo y de Jian Ziyan. Lo nuestro ya no tiene vuelta atrás. Me puse de pie con total calma. Lo miré fijamente a los ojos. Mi mirada solo reflejaba una fría indiferencia. Los familiares ya se están organizando para presentar una demanda conjunta en tu contra. De ahora en adelante, tendrás que apañártelas solo. Se cubrió la cara con las manos, hundido en su miseria. Los hombros de Heo Siji temblaban violentamente. Grandes gotas de lágrimas caían sobre las sábanas, dejando manchas húmedas que delataban su dolor. No le dije que yo también me iba. Renuncié al equipo de expedición científica. Muchísimas universidades e instituciones de investigación me habían hecho ofertas increíbles. Hubo un tiempo en el que dejé pasar tantas oportunidades solo por complacer a Heo Siji. Pero esta vez, voy a aprovechar cada una de ellas al máximo. Después de aquel día, no volví a ver a Heo Siji nunca más. Vendí la casa. Le transferí la mitad del dinero a su cuenta. El resto lo doné todo. Cuando por fin tuve el acta de divorcio en mis manos, y logré borrar hasta el último rastro de su presencia en mi vida. Ya había pasado un mes. De entre todas las invitaciones que recibí, elegí un puesto en una universidad del extranjero. Hubo una época en la que, por Heo Siji, estuve dispuesto a ir hasta el rincón más remoto del planeta. Pero ahora, por mi propio bien,
Quiero salir y conocer el mundo de verdad. El día de mi partida. Hoy es el día del veredicto para Heo Shiji y Jian Ziyan. El abogado de Heo Shiji me pidió perdón de su parte incontables veces. Intentaba desesperadamente que volviera con él. Pero, por desgracia, nadie se queda esperando en el mismo sitio para siempre. El vuelo despega. Esa ciudad que tanto conozco se aleja cada vez más de mi vista. Me acordé de la primera vez que vi a Heo Shiji. Me acerqué al cristal de la ventana. Y le dije adiós en un susurro al mundo que quedaba afuera. No volví a tener noticias de ellos dos. Hasta que pasaron muchísimos años. Tras una serie de golpes emocionales, Heo Shiji terminó perdiendo la razón por completo. Lo trasladaron de la prisión directo a un hospital psiquiátrico. Jian Ziyan, al salir de la cárcel, se marchó directo al polo. Se perdió entre la blancura infinita de la nieve. Y allí, decidió terminar con su vida. Al escuchar todo esto, me quedé un poco aturdido, como en un sueño. Ya me he adaptado a mi nueva vida. El tormento de aquel dolor quedó atrás hace mucho, mucho tiempo. Cuando volví en mí, escuché una voz llamándome a mis espaldas. Papá, mi hija, con sus trencitas, viene corriendo hacia mí dando tropezones. Me doy la vuelta, y me encuentro con dos caras sonrientes, una grande y una pequeña. No puedo evitar que se me escape una sonrisa. Cubro mis ojos del sol con la mano. Y atrapo a mi hija, que se lanza a mis brazos. Qué alivio saber que todo puede empezar de cero. Siento bajo mis dedos el cabello tan suave de mi niña. La luz del sol se filtra entre las hojas de los árboles, cayendo sobre nosotros como si fuera oro molido. Me recuerda a los girasoles que siempre florecen en mi oficina. Siempre con esa calidez tan vibrante y tan tierna. La pequeña se acurruca en mi pecho, rodeándome el cuello con fuerza con sus bracitos. Acaba de estar revolcándose por el césped, y pega su carita fría, que huele a hierba fresca, contra mi cuello. Su respiración todavía tiene ese aroma dulce a leche de fresa. Papá, cárgame, me dice con su vocecita de bebé. La levanto en brazos y la sostengo con fuerza. Ella es la que, en tantas noches de desvelo, estas manos que antes me quitaban el sueño, ahora se han vuelto la parte más normal de mi vida. Ya no uso mangas largas para ocultarlas a propósito, ni trato de evitar las miradas de los demás. Él me ayuda a revisar densos documentos sobre meteorología. Sostiene el crayón que le entrega a nuestra hija. Y, por las mañanas, acomoda con ternura la manta de quien duerme a su lado. Aquellos traumas que alguna vez se grabaron en mis huesos y en mi sangre, se han disuelto por completo bajo el calor de estos pequeños momentos. ¡Corre despacio! No te vayas a caer. Una voz cálida se escuchó desde atrás. Me di la vuelta y vi a Suwan acercándose con la cesta de picnic. Traía en sus manos 2 botellas de agua tibia, y en su mirada, una sonrisa tan suave como la luz del sol. Él es profesor de ecología vegetal en esta universidad. La primera vez que nos vimos fue en un seminario interdisciplinario sobre ecología polar y cambio climático. Yo estaba en el escenario, explicando el modelo de alerta meteorológica sobre el deshielo de los polos. Él estaba sentado en la primera fila. Al terminar, se acercó para darme un vaso de agua tibia. Y me dijo en voz baja, profesora Son. Su investigación nos ha permitido ver los polos de una forma mucho más completa, sin pretensiones innecesarias, sin favoritismos movidos por el egoísmo, solo un respeto profundo y de igual a igual, una conexión que vibra en la misma frecuencia del alma. Extendimos el mantel sobre el césped. Nuestra hija se recostó en mi regazo, garabateando con sus crayones de colores, mientras murmuraba cositas para sí misma. Decía que quería dibujar una nube que pudiera seguir al viento, para regalársela a su papá, porque él entiende lo que el viento dice. Reí y le apreté suavemente sus mejillitas. Señalé los cirros que se extendían en el horizonte, y le expliqué que, cuando aparecen esas nubes, lo más probable es que tengamos un día muy despejado, pero que si veíamos venir nubes de tormenta, como enormes bolas de algodón, tendríamos que recoger todo rápido y volver a casa. Ella me miraba con sus ojitos muy abiertos, escuchando con muchísima atención, apretando el crayón con su manita. Dibujó unos trazos todos chuecos sobre el papel, una grande y una pequeña. Las dos estamos paradas bajo un cielo infinito de nubes. El viento trae consigo el aroma fresco de la hierba y los árboles. Suwan peló una mandarina y me la puso en la mano. El dulzor de los gajos se deshace poco a poco en la punta de mi lengua. Miro a mi hija que juega feliz frente a mí. Miro a la persona que está a mi lado, con esa sonrisa tan cálida y tierna. Y de pronto lo entendí todo. La verdadera estabilidad. Nunca se trata de darlo todo, hasta quedar agotada, intentando calentar una piedra que jamás podrá entrar en calor, sino en encontrar una tierra fértil donde puedas echar raíces con tranquilidad, y crecer con fuerza, buscando siempre la luz del sol. En el campus, durante los días de semana, siempre se respira una energía vibrante y llena de vida. Mi oficina está en el último piso de la Facultad de Meteorología. Tiene un ventanal enorme que cubre toda la pared, de techo a suelo. Con solo levantar la vista, alcanzo a ver el lago a lo lejos. Y esa línea del horizonte que parece no tener fin. La Zarra Blanca está repleta de fórmulas y datos escritos por todas partes. Está llena de mapas, de nubes en tiempo real, enviados por estaciones meteorológicas de todo el mundo. A mis alumnos les encanta amontonarse en mi oficina. Se reúnen conmigo para discutir cómo optimizar los modelos meteorológicos de los polos. Debaten con pasión sobre cómo la circulación atmosférica en distintos mares afecta directamente a las capas de hielo polar. El brillo que tienen en sus ojos es tan intenso, tan puro. Me recuerda tanto a mí misma cuando recién empezaba en este mundo de la meteorología. Solo que esta vez, ya no estoy corriendo para alcanzar el sueño de alguien más. Lo hago por la pasión que nace de lo más profundo de mi corazón, para que el mundo entero vea los cambios que ocurren en el clima polar, para ofrecerles a esos valientes que van a las expediciones científicas una línea de defensa y seguridad mucho más precisa. Junto con mi equipo, logramos completar un sistema de alerta temprana para climas extremos en los polos. Ese sistema ya se está aplicando en proyectos de investigación polar de muchísimos países. El día de la presentación oficial, los aplausos en la sala fueron realmente atronadores. Yo estaba ahí, de pie sobre el escenario, viendo cómo los datos de monitoreo parpadeaban sin descanso en la pantalla. Y por fin, me sentí en paz con el corazón tranquilo y satisfecho.
Por fin ya no necesito el reconocimiento de nadie, para demostrar quién soy. Mi valor siempre ha estado en mis propias manos. Cuando llega el invierno, en esta ciudad cae una nieve muy espesa. Hubo un tiempo en que pensé que pasaría toda la vida, sintiendo un rechazo instintivo hacia el hielo, la nieve y el viento helado. Pero cuando mi hija me toma de la mano, sosteniendo su pequeña pala, y me grita emocionada para ir a hacer un muñeco de nieve, no dudo ni un segundo. La acompaño al jardín a rodar bolas de nieve, sosteniendo con firmeza la cabeza del muñeco para colocarla en su sitio. Mi hija aplaude y celebra, mientras le pone una bufanda roja al muñeco en el cuello. Suwan se queda bajo el alero, con la cámara en mano, capturando este momento para nosotros. Dentro de la casa, el vino caliente hierve suavemente, desprendiendo ese aroma a canela y naranja. La luz cálida y amarillenta se filtra por el cristal de la ventana, y cae sobre la blancura de la nieve, con una ternura indescriptible. Me quedo ahí, de pie en la nieve, viendo los copos caer desde el cielo. El viento me acaricia las mejillas, con esa frescura propia del invierno, pero ya no es capaz de despertar, ni un ápice de frío en mi corazón. Resulta que dejar ir de verdad, no consiste en evitar deliberadamente el pasado, sino en que, al enfrentarte de nuevo a escenas parecidas, tu alma ya no siente ninguna tormenta. Solo eres capaz de ver la calidez y la belleza que tienes delante. Los días que siguieron, transcurrieron así, avanzando lentamente en esa paz cotidiana. Los fines de semana, llevamos a nuestra hija a la orilla del lago, a las afueras, a ver cómo las nubes pasan tranquilas por el cielo, a contemplar el atardecer y la salida de la luna. En el estudio, tarde en la noche, yo proceso datos meteorológicos frente a la computadora, mientras Suwan se sienta a mi lado a organizar sus muestras botánicas. De vez en cuando, levantamos la mirada, nos vemos y sonreímos. No hacen falta palabras para entender perfectamente lo que siente el otro. Mi hija fue creciendo poco a poco. Me seguía a todas partes cargando su mochilita a la espalda, con esa vocecita tierna y dulce. Me llamaba profesor Son, igual que hacían mis alumnos. Y cuando volvía a casa después del trabajo, corría a mis brazos para enseñarme las florecitas rojas que le daban de premio en el jardín. Una tarde de primavera, Suwan y yo estábamos con la pequeña, sembrando una hilera de semillas de girasol en el patio. Ella estaba ahí agachadita a nuestro lado, enterrando las semillas en la tierra con muchísimo cuidado. Me preguntó, papi, ¿cuándo van a salir las flores? Le acaricié la cabecita, y le dije que cuando llegara el verano, y el sol calentara lo suficiente, todas se abrirían buscando la luz hasta cubrirlo todo de color. Corría una brisa suave, con toda la delicadeza de la primavera. Miré a mi mujer, que me sonreía con ternura. Miré a mi niña, tan concentrada regando la tierra. Y miré el cielo, teñido de un rojo intenso por el atardecer. De pronto, lo comprendí. En esta vida no hay un pasado del que no se pueda salir. Solo existe nuestra propia resistencia a dejarlo ir. Todo ese dolor que antes me desgarraba el alma, terminó convirtiéndose en el abono para mi propio crecimiento. Ahora valoro mucho más la belleza de nuestra vida cotidiana. Entiendo mejor cómo amar, y cómo vivir de verdad. El sol se ocultó, y la noche fue cayendo lentamente. Las luces de la casa se empezaron a encender una a una. Ese brillo cálido y amarillento salía por las ventanas, y bañaba el suelo donde acabábamos de enterrar las semillas. Sé que cuando llegue la próxima mañana, el sol saldrá como siempre, y esa esperanza que sembramos bajo tierra, terminará echando raíces y floreciendo con el paso del tiempo.